Ok, aquí es. Vamos a hablar de diarreas. Cuando hablamos de diarreas, lo que vamos por acá, diarrea, hablamos de muchos componentes patológicos, muchas posibilidades patológicas que nos pueden expresar como uno de los síntomas de su presentación en diarrea. Para tener más facilidad, clasificamos la diarrea en dos aspectos. La clasificamos en agudas y en diarreas crónicas. Las diarreas agudas las podemos considerar las diarreas que duran menos de 2 semanas. Y a las diarreas crónicas las podemos considerar las diarreas que duran más de 4 semanas. Perfecto. Podemos partir desde un aspecto. Todas las diarreas agudas las podemos considerar infecciosas. Todas las diarreas crónicas las podemos considerar de causa médica. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de diarreas infecciosas, estamos hablando básicamente de diarreas agudas. Y podemos encontrar 3 grandes grupos dentro de las diarreas agudas. Esos 3 grandes grupos van a ser 1, 2, 3, van a ser básicamente las diarreas por gastroenteritis viral. Entonces, la gastroenteritis viral. Podemos hablar que están las diarreas enterotóxicas. Y podemos hablar que están las diarreas invasivas. Recuerda, las 3 son de característica infecciosa porque son agudas. Toda diarrea aguda es infecciosa y las 3 grupos más grandes, o que podemos hablar principalmente de las diarreas agudas, que son las que duran menos de 2 semanas y que por lo general son infecciosas, es la gastroenteritis viral, la enterotóxica y la invasiva. Como su nombre lo dice, la gastroenteritis viral es infección del tracto digestivo por algún germen viral. Generalmente a estas diarreas no se les hace nada, se hidratan y simplemente se espera que pase. Las enterotóxicas y las invasivas ya vienen siendo diarreas bacterianas. Y es importante entender que entre las dos hay una diferencia grande. Básicamente, la diarrea es acuosa, es decir, es líquida, o la diarrea es con sangre. Básicamente, las invasivas son con sangre, las acuosas son las enterotóxicas, que es lo que llamamos watering. Perfecto. Cuando hablamos de diarreas crónicas, básicamente estamos hablando de diarreas que son de origen no infeccioso. Por lo general, vienen otras situaciones. Y también podemos clasificar estas diarreas en 3 grandes grupos. Básicamente podemos colocar aquí 1, 2 y 3. Esas diarreas crónicas por lo general son de origen secretorio, por mala absorción o inflamatorio. Entonces podemos colocar aquí que son secretorias, inflamatorias o pueden ser osmóticas, que también son llamadas de mala absorción. Entonces colocamos aquí osmóticas o también llamadas de mala absorción. Perfecto. Cuando hablamos de estos 3 tipos de diarrea, secretorio, inflamatorio, osmótico de mala absorción, estamos hablando de las diarreas crónicas, que son las que duran de más de 4 semanas y que por lo general no son infecciosas. Generalmente las diarreas infecciosas son autolimitadas a no más allá de 2 semanas. Perfecto. Cuando hablamos de diarreas secretorias, por lo general estamos hablando de un tema hormonal. Hay alguna alteración hormonal que lo está causando y hay 3 componentes grandes que hablamos de eso. El vipoma, el gastrinoma o síndrome de Soligem-Ellison y el síndrome carcinoide. Perfecto. Tenemos esas 3 diarreas o esos 3 patologías que nos pudiesen causar diarrea de tipo secretorio. Entonces recuerda, tenemos diarreas crónicas que pueden ser secretoria, osmótica o de mala absorción y inflamatoria. La secretoria puede ser el vipoma, el gastrinoma y el síndrome carcinoide. Cuando hablamos de diarreas osmóticas o de mala absorción, hablamos de básicamente 5 patologías importantes. Todo lo que tenga problema pancreático o todo lo que tenga problema intestinal para la absorción, lo podemos denominar que es causante de una diarrea crónica osmótica. Entonces podemos hablar de la insuficiencia pancreática. Perfecto.
Dentro de la insuficiencia pancreática podemos hablar de cystic fibrosis, de la fibrosis quística. Podemos hablar de la intolerancia a la lactosa. Perfecto. Podemos hablar del celiac sprue y del tropical sprue. Perfecto. Y podemos hablar de una enfermedad que es la única infecciosa que entra aquí, que es la enfermedad de Whipple, la infección por el treponema Whipple. Perfecto. Cuando hablamos de inflamatoria, hablamos básicamente de dos causas para nuestro examen. Y esas dos causas son la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Y posteriormente vamos a comparar las dos y vamos a verlo. Esto es una visión general de la diarrea. Entonces, cada que hablemos de vipoma, de gastrinoma, de síndrome carcinoide, de cystic fibrosis, fibrosis quística, de insuficiencia pancreática, de intolerancia a la lactosa, del celiac sprue, del tropical sprue, del Whipple, del treponema Whipple, cada que hablemos de colitis ulcerativa, de enfermedad de Crohn, de infecciones invasivas en el intestino, infecciones enterotóxicas o gastroenteritis viral, podemos decir que estamos hablando de que esas patologías se pueden presentar con un síntoma que es la diarrea. Entonces recuerda, tenemos diarreas agudas y crónicas, agudas menores de 2 semanas, crónicas más de 4 semanas. Normalmente las agudas son infecciosas, normalmente las crónicas son de origen médico. Cuando hablamos de agudas que son infecciosas, podemos hablar de la gastroenteritis viral, las enterotóxicas, que son diarreas acuosas, las enteroinvasivas, que son diarreas sanguinolentas. Las crónicas podemos hablar que puede ser secretoria, osmótica o inflamatoria. Recuerda que la osmótica también es llamada de mala absorción. Secretoria, vipoma, gastrinoma y síndrome carcinoide. Osmótica o de mala absorción, podemos hablar de la fibrosis quística, la insuficiencia pancreática, el celiac sprue, el tropical sprue, la intolerancia a la lactosa y la infección por el treponema Whipple. Cuando hablamos de inflamatoria, hablamos de colitis ulcerativa y de enfermedad de Crohn. Perfecto. Vamos ahora a desglosar patología por patología. Entonces ya sabemos que tenemos unas agudas. Vamos a hablar de todas las características de las diarreas agudas en sus patologías. Entonces hablamos primero de la gastroenteritis viral. ¿Qué es la gastroenteritis viral? Básicamente es una infección por algún germen que puede afectar el sistema digestivo, un germen viral. Estas diarreas tienden a ser autolimitadas. Al ser autolimitada, no se le hace mucha situación. Estos pacientes se hidratan. Normalmente vamos a intentar hidratarlos por vía oral y si hay alguna condición que nos lo impida, que la deshidratación es tan severa que el paciente posiblemente está haciendo alteración del estado mental, lo llevamos a hidratación intravenosa, intravenous fluids. Perfecto. Resulta que vamos a hablar de un cuadro de flujo de cómo se manejan los pacientes. Pero primero hablemos de las características de cada uno. Posteriormente, tenemos las gastroenteritis o las infecciones enterotóxicas o enteroinvasivas. Entonces, hablemos un poquito de esas dos. Hablemos aquí de... Doctor, de esos hablamos, de las diarreas agudas hablamos la clase pasada. ¿Hablamos completamente todo? Hablamos hasta... Sí. Hablamos las características de cada una de los gérmenes. Aureus, Serius, Giardia, Salmonella, Shigella, Campi y histolítica. Ok, entonces hablamos de todo. Invasiva y las características de que se iba a encontrar en el laboratorio. Blood fever, leucocitosis, en las invasivas. Ok, entonces solamente hagamos un resumen para pasar a las crónicas.